Definitivamente el reino es de los que son como niños, hermano. Y eso es algo que hay que entender. Con los años, uno de los grandes errores que cometen los cristianos generalmente es que se ponen pragmáticos, se ponen tan fríos, se ponen tan calculadores. Y en vez de ir creciendo en la locura del Evangelio, comienzan a humanizarse, comienzan a hacer tan terreno algo que no es de este mundo. El reino no puede ser de este mundo, nunca va a ser de este mundo. Y el problema es que muchos quieren controlar ese fenómeno y se excusan, usan versos bíblicos y un montón de cuestiones que al final se matan solos al final. Pero el reino es justamente eso, esa locura. ¿Qué podría tratar un hombre con Dios así de igual a igual? A ver, vamos a hablar con Dios. A ver, ¿qué podría hacer un átomo con aquel que es más grande que el universo? Nada. Entonces, muchas veces y lo digo sobre todo para la gente de afuera, muchas veces la gente pretende tener una comunión con Dios tan religiosa, tan terrenal, tan formadita, tan hormadita, ¿me entienden? Y eso lo único que hace es alejarlos más y más y más de Dios. En vez de conocer a Dios, disfrutar a Dios. El reino es eso, un disfrute absoluto. Jesús dijo que el reino no consistía en comida ni bebida, sino que en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces yo me gozo al escuchar a uno de mis líderes que se goza con su familia y queda todo patas paradas para arriba en la casa. Así debe ser eso, es buscar a Dios de verdad. Amén. Vamos a orar y vamos a seguir gozándonos con la última palabra de este día. Amado Rey de Gloria, en esta noche, Padre, te bendecimos. Hay gratitud en nuestros corazones por todas las cosas buenas que tú nos permites vivir. Te rogamos en esta hora que por el poder del Espíritu Santo tú sigas hablándonos. Gracias por cada palabra que has entregado en este púlpito a través de tus hijos. Gracias porque tú eres fiel y porque tú abres, Padre mío, las fuentes de arriba y riegas la tierra y la haces germinar, Padre mío, y esa es tu buena voluntad. Que venga tu reino, Padre, y tus hijos sean enriquecidos por medio de tu palabra. Y que ella afiance su fe, su esperanza y el gozo de tu presencia. Que tu poder, Padre, eche fuera toda obra del enemigo. Toda clase de espíritus inmundos que están en un mundo espiritual que nuestros sentidos quizás no pueden percibir, pero están ahí queriendo involucrarse en nuestra vida. Repréndelos, Padre, en el poder de tu nombre. Y danos libertad en esta noche y dale libertad a aquellos que están oyendo a través de internet, a través de la televisión. Dale libertad para escuchar, Rey de Gloria, y entender lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Los tuyos reconocerán tus palabras, Padre. Que venga tu reino y todos los que se han levantado contra tu trono caigan en el nombre de tu Hijo. Y aquellos que aman tu verdad sean exaltados y sean vivificados por el poder de tu palabra. Toda carga, todo pensamiento contrario, te lo entrego en esta hora y te ruego que cada palabra que pronuncie, Padre, pueda expresar tu perfecta voluntad. Quédate con nosotros en esta noche. Te lo pedimos en los méritos gloriosos de tu Hijo. Amén y amén. Así como estábamos hablando, un pelito más de volumen, así como estamos hablando acerca de cómo es importante vivir el reino, así como lo expresaba mi hermano, una de las cosas que uno debe en la vida procurar es justamente disfrutar el reino, buscar el poder de arriba. Cuando yo comienzo a pragmatizar mi comunión, cuando la comienzo a intelectualizar, yo comienzo a yo mismo levantar muro entre Dios y yo. ¿Por qué? Porque eso es vanidad, eso es egocentrismo, eso es arrogancia. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que mantengamos viva, ¿no es cierto?, nuestra comunión como lo debiera hacer un niño. Un niño se goza de las cosas simples de la vida, pero no porque sea sencillo, entre comillas, buscar a Dios y adorarlo, va a ser simple acercarse a Dios. Acercarse a Dios es un fenómeno complejo que demanda muchas cosas de nosotros. Y una de ellas es el sacrificio. Y hoy día quiero hablar acerca de eso, de la trascendencia del sacrificio. ¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias de un buen sacrificio? Las cosas que pueden lograr los sacrificios. Cuando vemos a los hombres y mujeres de la Biblia, que Dios los pone como ejemplo a seguir, observamos el legado de ellos y su servicio. Muchas veces no podemos apreciar los sacrificios que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque estamos en otra época, estamos descontextualizados de su cultura, de lo que ellos vivieron, de lo que sufrieron, de lo que pasaron. Pero cada hombre y mujer en la Biblia que dejó un legado hizo un gran sacrificio. Nadie puede heredar algo, me refiero en términos espirituales, o proclamar algo, o ser un instrumento de Dios, hermano, si no paga un precio. Y eso es algo que ya hemos hablado un montón de veces. Pero yo no quiero ahondar en eso.
Una de las cosas que debemos entender así claramente es de que el mundo espiritual se mueve a través de sacrificios, ya sea para el bien o ya sea para el mal. Siempre el mundo espiritual funciona en base al sacrificio. Por eso es que tú ves ahí el macumbero que está ahí, no sé, en cualquier lugar y le llevan ofrenda a sus dioses, a sus demonios que adoran. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual funciona en base al sacrificio, en base a la adoración. Por eso es que el diablo busca adoración, busca que lo adoren, porque eso lo hace fuerte. Busca que corazones se inclinen ante él. Y todo tipo de brujería, hechicería y todo lo que hay en esta misma región, ¿no es cierto? Todo involucra un sacrificio, una ofrenda. ¿Me entienden? No para presentarse, entre comillas, ante una deidad que no es más que un demonio y se les da poder con eso. Lo mismo ocurre con nuestro Dios. La única diferencia es que nuestro Dios no necesita adoración para ser fuerte. Él ya es el más fuerte. ¿Ok? Leyendo acerca de las frases del sacrificio, encontré algunas frases que son muy aleccionadoras a la hora de entender el concepto. Alguien una vez dijo por ahí, o algún escritor anónimo dijo, que lo que cada hombre obtiene en su vida depende del sacrificio que haya realizado. Y estoy completamente de acuerdo con esta declaración, porque eso lo aplicamos a la vida natural, lo aplicamos a la vida material, la vida emocional, la vida espiritual, a todas las áreas de la vida. Donde no hay sacrificio, no hay victoria. Como lo decía Wiki, ¿no es cierto?, de los Transformers. Sin sacrificio no hay victoria. Y es verdad. Sin sacrificio no hay ningún logro. De ningún tipo. Al que le gusta marcar el paso, en el área que sea, ese pobre desgraciado va a terminar tal como comenzó. Ahí nomás. ¿Por qué? Porque cuando no hay un sacrificio, no hay un esmero, no hay un esfuerzo, no hay un compromiso. ¿No es cierto? Yo creo que cualquier persona que ha hecho algo en la vida, ha terminado una etapa en la vida, la que sea, va a estar de acuerdo conmigo en que para llegar de un punto A a un punto B, para llegar a un objetivo, hay que cumplir con un sacrificio. Nadie se titula en la universidad, hermano, porque paga las cuotas nomás, ¿no es cierto? Hay que hacer un sacrificio, hay que desvelarse, hay que estudiar para llegar a un momento, ¿no es cierto?, en que uno pueda tener la satisfacción de tener, ¿no es cierto?, el tan preciado cartón, ¿no es cierto? O en aquel que va al gimnasio, no porque paga la mensualidad, hay algunos que piensan que la cuestión funciona así, pero no funciona así. Ya, no solamente con pagar la mensualidad yo saco músculo, ¿no es cierto? Tengo que ir al gimnasio, ¿no es cierto? Pero bueno, cualquier lección se puede acercar ahí a la dupla que está ahí atrás, ¿no es cierto? Sin sacrificio no hay victoria. Y Dios quiere que sus hijos, su pueblo, aquí y en todo lugar, lo entiendan. De que el sacrificio es vital para lograr algo en la vida. Nosotros le decimos a nuestros niños, estudia, sacrifícate, anda al liceo, a la universidad. Y muchos de ellos piensan que nosotros los padres lo hacemos para nosotros. No es para nosotros, es para ellos la cuestión. Ellos van a ser los que van a cosechar, ¿no es cierto?, los dividendos de una educación, etcétera, 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 ¿no es cierto? Lo mismo pasa en todas las áreas. Estos son principios espirituales. Yo no puedo pretender tener un templo si espero que la cuestión se haga sola. Yo tengo que sacrificarme, tengo que esforzarme. Yo no puedo pretender tener una vida espiritual acorde a las demandas de Dios si ando ahí nomás tirándomela, pensando, voy cuando quiero a la iglesia. La cuestión no funciona así, por hermano. Donde hay indisciplina, donde no hay un esfuerzo así constante, programado, ¿no es cierto?, no hay logro de ningún tipo. De ningún tipo. Yo no puedo esperar que en mi trabajo me pueda ir bien si soy un tipo flojo, que marca el paso, muevo una pata cuando me la piden y luego me hago un consenso dentro de mí mismo si la muevo o no la muevo. ¿Me entienden o no? Hay un sacrificio en todo. Y Dios quiere que su pueblo entienda ese concepto. Si quieren encontrarme, dice Dios, tiene que haber un sacrificio. ¿Ok? Alguien una vez definió al amor de la siguiente manera, y esto lo hizo alguien mundano, alguien no cristiano. Dijo, el amor es igual a sacrificio, y tiene toda la razón. Amor es igual a sacrificio. Qué lejos está esa traducción de la emoción. Oh, que estoy enamorado, oh, que yo amo a este, oh, que yo aprecio a mi amigo. Esas cuestiones son emociones. El verdadero amor es compromiso y sacrificio. Cuando ahora como cristianos leemos, por ejemplo, 1 Corintios 13, y termina Pablo diciéndonos a los corintios, y obviamente a todos los que leemos la carta, de que el amor todo lo puede. ¿Qué está diciendo? Que el amor es sacrificio, no una emoción. ¿Ok? Miren, les quiero leer un pasaje que a mí me ha llamado bastante la atención, pero que ejemplifica muy bien el Antiguo Testamento,
este concepto del poder del sacrificio, para que nos vayamos metiendo en el tema. Josafat es el contexto histórico que le voy a leer 3 o 4 versos. Es el rey de Judá. Acab, uno de los peores reyes que ha tenido Israel, gobierna el reino del norte y se han aliado con Edom. Los 3 reinos se han aliado y Josafat, ¿no es cierto?, que no sé qué está haciendo ahí entre medio de esos 2 paganos, se mete con ellos y aparece el profeta Eliseo. Ese famoso momento cuando Eliseo dice, tráigame un músico para profetizar, ya, esa historia. Y en Segunda de Reyes, no lo busquen, yo se lo leo, capítulo 3, verso 26, la Biblia dice lo siguiente. El rey Moab, dice, al ver que perdía la batalla, que era contra quien estos 3 reyes iban a la pelea, ¿no es cierto?, se llevó consigo 700 guerreros con el propósito de abrirse paso hasta donde estaba el rey de Edom, uno de los 3 aliados que en este caso iban contra él, ¿no es cierto? Pero dice, pero no logró pasar. Están en medio de la batalla, ¿no es cierto? Edom toma a una fuerza, ¿no es cierto?, la más cercana y se va contra el rey edomita. Eran 2 reinos juntos, Moab y Edom eran 2 reinos. Y la Biblia dice, ¿no es cierto? Entonces dice, pero no logró pasar donde estaba este rey. Entonces dice, y miren lo que aquí la Biblia nos enseña. Entonces dice, tomó a su hijo primogénito, el rey de Moab. Tomó a su hijo primogénito, dice, que había de sucederlo en el trono, y lo ofreció en un sacrificio sobre la muralla de la ciudad que estaba siendo atacada. Imagínense la perversión en la que vivía esta gente. Y miren lo que ocurre, miren lo que el cronista nos dice, así muy entre líneas nomás. Dice, a raíz de esto, dice, se desató contra Israel una furia incontenible. De modo que los israelitas tuvieron que retirarse y volver a su país. ¿Qué fue lo que ocurre en este momento? Todos estos tipos eran todos brujos, hechiceros, igual como los que hoy día abundan. Y este tipo, ¿qué hizo? Invocó demonios. Invocó a las fuerzas del mal. Viéndose en desmedro en medio de la batalla, hizo un gran sacrificio. Y este gran sacrificio, porque estamos hablando de principios espirituales, él en medio de toda la guerra, ya su ciudad está siendo sitiada, lo más probable, por los ejércitos de Acab, ¿no es cierto?, de los edomitas y de Josafat, de la tribu de Judá, que en su desesperación este tipo, imagínense lo que hizo, tomó a su hijo primogénito y lo mató. Y desató tal poder espiritual que aquí ocurrió algo impresionante, esta brujería de alto nivel. Desató un poder tan grande que los que atacaban tuvieron que empezar a retroceder. ¿A qué fuerzas invocó? No lo sabemos. Pero a lo que yo quiero llegar es de que el principio está ahí. El principio está ahí. El principio, ¿cuál principio? El principio del sacrificio. ¿Quién hace el sacrificio más grande? Gana. Eso es lo que aquí se desenvuelve. Entonces, cuando yo no hago el sacrificio más grande en el mundo espiritual, los que trabajan para el diablo, para las tinieblas, es un mundo oscuro y perverso. Pero en el mundo de los hijos de Dios, los hijos de la luz, ¿no es cierto?, también hay que hacer sacrificios. Y si esos sacrificios yo no los sé hacer, el plan y el propósito no se cumplen. ¿Cuál es la esperanza del enemigo? Que mientras yo esté en el proceso, mi alma se envenene. Y cuando mi alma se envenena, todo lo que comienzo a hacer puede salir mal. Y puede ser que estoy dentro de la iglesia, esté sirviendo al Señor, puede ser que sea hasta profeta, pero empiezo a hablar puras leceras. Comienzo a pensar puras estupideces. Porque el sacrificio que Dios me está demandando por servirle, me está corrompiendo. No me está purificando. ¿Estoy siendo claro? Si mi corazón se amarga por el sacrificio que me está significando servir a Dios, el diablo va a usar eso en mi contra. ¿Me entienden? Y no va a servir de nada el sacrificio que yo esté haciendo. Creo que queda súper claro eso. Por eso alguien dijo por ahí, el que dé, no lo haga por tristeza, o con tristeza, o por necesidad, sino que lo haga con alegría, porque el dar es un sacrificio. ¿Ok? Ya. Ahora, alguna vez dijo que quien no ama no ha conocido a Dios, ¿no es cierto? Que fue el apóstol Juan en su epístola.
Y definitivamente quien no ama es una persona que no está dispuesta ¿a qué? Al sacrificio. ¿Por qué? Porque solo el genuino amor lo lleva a darse. ¿Me entienden? ¿Y darse a qué? No al pecador que podéis tener al frente o al que te anda arrastrando el poncho, sino que darse a la voluntad de Dios, que es quien nos impone las circunstancias. ¿Me estoy explicando? Bien, ahora, acompáñenme ahí a Lucas, por favor. Lucas capítulo 14. Vamos a leer 10 versos, del 25 al 35, del Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Dice, una gran multitud, dice, seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, le dice. A tu padre, a tu madre, a tu esposa, hijos, hermanos y hermanas. Sí, dice, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra contra otro rey si primero sentarse con sus consejeros para evaluar su situación, su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena, dice, para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír debe escuchar y entender. ¿No es cierto? Y aquí me llama la atención algo que dice, de no ser así tal vez termine solo los cimientos, dice. Y todos sabemos que el cimiento es Cristo, ¿no es cierto? Entonces ahora yo entiendo algo de aquí. De que mucha gente llega y le da para los cimientos nomás, po. Reciben a Cristo y se acabó la construcción, por hermano. Pero Él es el cimiento de esta edificación, po. Y después toda una construcción que hay que levantar en la vida. Y si yo no estoy dispuesto a levantar esa construcción, ¿a dónde voy a llegar? Pero estamos entrando nomás. Hablemos de otro hombre que hizo grandes sacrificios. Quiero hablar de un hombre del Antiguo Testamento que hizo sacrificios tan grandes que ni siquiera nos imaginamos las cosas que vivió y pasó para lograr lo que logró en su tiempo y una perla que hoy día traigo. Lo que logró hacer casi 400 años después. Nos vamos a gozar. Sí. Pero antes, no, vámonos mejor. Acompáñenme ahí al libro de Daniel. Vamos a leer unos versos nomás ahí al principio nomás para que nos metamos en el cuento. Y después le quitamos freno al camión. Daniel capítulo 1, verso 4 en adelante. Vamos a leer unos 2 o 3 versos. Dice, selecciona solo a jóvenes sanos, le dice. Fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados del conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey le asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su mesa, de su propia cocina, Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Y aquí me estoy refiriendo a Daniel y sus 3 famosos amigos, Sadrac, Mesach y Abednego.
Y nosotros hemos hablado mucho de ello y nos hemos gozado mucho con ellos, sobre todo con Daniel, con sus amigos que enfrentan la ira del rey, que están dispuestos a morir quemados, ¿no es cierto? Y vemos cómo Dios interviene. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué Dios interviene en la vida de ellos? No solamente porque se les da un arrebato de valentía, hay algo de atrás. Y hay algo que yo la verdad las cosas las había pasado por alto, pero cuando lo empecé a analizar y a estudiar, me di cuenta que era tan evidente. Recordemos de que Israel ha caído bajo el asedio babilónico, ¿no es cierto? Ha sido una degradación de los últimos reyes que ya caen finalmente, ¿no es cierto? Bajo el dominio, después de un asedio de casi 3 años, que sitiaron la ciudad y quedó la hecatombe en Jerusalén, fue destruida, sus muros derribados, se mataron mucha gente, un montón de cosas. Y en medio de todos los que se van a deportación, van estos 4 jóvenes, Daniel y sus amigos. Ellos son adolescentes, tienen entre 16 y 17 años. Los viajes no eran como ahora, hermano, que uno toma un avión y una hora está acá. No, a veces los viajes duraban años. Y ellos llegan a Babilonia y han sido tratados como esclavos, humillados, etc. Y ahora, ¿no es cierto?, el rey, ¿no es cierto?, de todos los pueblos conquistados, tenía la costumbre de traer a los más apuestos, a los más inteligentes, para que ellos sirvieran en el palacio. Pero hay un pequeñito detallito que nunca hemos conversado en este púlpito. Es de que para entrar a ese servicio tenían que ser castrados. Y aquí ya comenzamos a ver el sacrificio. Ellos, sobre todo Daniel, pertenecía a la aristocracia de Israel. Él era de buena cuna. Y cuando él llega allá a Babilonia, lo castran. Entonces ya no es tan placentero, ¿no? Ya no es tan jajá la cosa. Ningún hombre podía servir en la presencia de un rey con sus 2 cositas. Eso no podía ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una ofensa para el rey que un hombre que no estuviese castrado sirviera en su presencia. Por eso es que no se habla de la familia de Daniel ni nada, él nunca tuvo familia. Entonces comenzamos a ver los sacrificios de este hombre. Comenzamos a ver cómo fue de injusta la vida con él. Cómo fue de injusta la vida con sus amigos. Ahora entendemos por qué la mayoría de los hebreos se fueron al exilio y se olvidaron de Dios por todas las desgracias que le pasaban. Ahora podemos entender por qué Dios los sale a defender. Su sacrificio está asentando cosas grandes. Su humillación está asentando cosas grandes. Y nosotros muchas veces, hermanos, nos sentimos degradados, humillados, porque alguien no nos entiende, o porque nos dicen lecera en la calle, o cosas así. Miren lo que ellos pasaron. Los castraron. Y más encima tenían que aprender y todo un cuento para servir a un rey pagano. ¿Qué hace una persona promedio en una circunstancia como esa? ¿Qué hace? ¿Qué siente? Rabia, impotencia. Mucha gente por rabia e impotencia se vuelve al vicio, se vuelve en estos casos de la idolatría. Cualquier otro hubiese dejado a Dios, le da la espalda, a Dios mira lo que me hicieron, todo esto, y mando todo al cuesco y me olvido de Dios y de todo. Pero ahora vemos por qué. ¿Por qué Dios sale a defenderlos? Ahora vemos por qué Dios no deja que el fuego los queme. Ahora uno comienza a entender por qué Dios puso a Daniel arriba, al lado de reyes. Porque él pagó un precio muy alto. Fue humillado en lo que un hombre es humillado, en lo más íntimo, hermano, en lo más íntimo. Esto las mujeres no lo pueden entender, pero para un hombre esta cuestión es, pero un hombre que sea castrado, hermano, pierde toda su esencia. Es la humillación máxima, la impotencia, la rabia máxima. Y algunos de ustedes a veces se enrabian o se amargan por estupideces. Estupideces. Se chorean algunas mujeres porque los maridos no las pescan, otros hombres se chorean porque la mujer no los acompaña, porque los hijos son pencas, porque tienen un patrón penca en la pega, cualquier cosa. Y esa cuestión los amarga. ¿Qué cree usted que hace Dios cuando pone en la palestra a esos hombres con tales sacrificios? Un sacrificio, hermano, que pega fuerte. ¿Sabe lo que es un hombre que lo castren? Y seguir sirviendo a Dios igual. El amor es sacrificio. Entonces ahora yo entiendo por qué aunque el rey calentó 7 veces el horno, no se quemaron.
Ahora yo entiendo por qué Daniel cuando oraba y oraba, Cristo mismo vino a hablar con él. Ahora yo entiendo por qué Daniel Dios le mostró tantas cosas, por hermano. Ahora yo entiendo por qué le reveló tantas cosas. Ahora yo entiendo por qué a Daniel Dios le dice: tú te vas a levantar en el día final y vas a recibir tu corona en presencia de todos los que estén en ese día. Yo lo prometo, dice el Señor. Ahora yo lo entiendo. Ahora yo entiendo por qué Dios le confiere cosas a Daniel y le dice: ¿sabes qué? Yo he puesto a uno de mis arcángeles más poderosos, a Miguel, para que proteja a mi pueblo. Ahora yo lo entiendo. Ahora entiendo por qué Dios se le abre con ellos, hermano. Ahora yo entiendo por qué Dios se abre con Daniel. Porque le muestra como un sinfín de profecía, un montón de cosas. ¿Para qué? Para decirle lo que ha de venir en el futuro. Dios le habla a Daniel de cosas que van a pasar en el futuro lejano. Ahora yo entiendo por qué cuando Daniel le dice: revélame el sueño del rey, Dios al tiro le responde, hermano. Porque él ha guardado su corazón. ¿Y cuántos de ustedes arrastran el poncho porque el pastor lo rajó y andan así, por una doctrina así atómica? Hombres como Daniel, hermano, pueden ser nuestro orgullo o aquellos ejemplos que evidencian nuestra vergüenza. Entonces cuando yo miraba a este hombre, yo decía: Señor, es impresionante cómo el sacrificio puede abrir puertas. Él hizo un tremendo sacrificio. ¿Cuál fue su sacrificio? El no enojarse con Dios. Y diciendo, a pesar de todo lo que él le hicieron, de que Dios seguía siendo bueno. Él seguía amando a Dios, y a pesar de lo que lo persiguieron, a pesar de lo que lo difamaron, de lo que lo envidiaban y de todo lo que le ocurrió, él seguía siendo fiel a Dios. Por eso Dios le respondía, hermano. Por eso Dios le daba otra oportunidad. Por eso Dios lo defendió de los leones. Por eso Dios lo ayudaba. Porque cuando él tuvo que hacer un sacrificio y guardar su corazón, lo guardó. Él entendía a Cristo sin haberlo conocido. El costo de seguir a Cristo, el costo de seguir a Dios, el costo de tomar tu propia cruz y seguirle. Y nadie puede ser discípulo si no toma su propia cruz y le sigue. Pero ¿qué pasa con aquel que se evita los sacrificios? Que le gusta la vida fácil. Ese no ha entendido nada del reino. Pero el que se ha de sacrificar, el que ama el autosacrificio, ese lo ha entendido todo. Y ese ha entendido a Dios. Miren lo que el Señor, a través del profeta Isaías, un tiempo anterior a ese, ya había dicho acerca de los eunucos. Isaías capítulo 56, verso 3 dice la Biblia: que el extranjero que se ha puesto del lado de Yahvé diga: con toda certeza Yahvé me dejará. No diga con toda certeza: Señor me dejará fuera de su pueblo. Y miren lo que también asegura Dios: ni tampoco afirme el castrado: yo no soy más que un árbol seco. No lo digan, dice Dios. Pues esto dice Yahvé a los castrados, que observan sus días de reposo, que hacen lo que les gusta y que no faltan a su compromiso con Él. Les daré dentro de los muros de mi casa un lugar y una consideración que tendrá más valor que el de hijos e hijas. Y le daré una fama que nunca se olvidará. Esas palabras sostenían a Daniel en su aflicción. Imagínate ahora ese momento cuando lo llevan, lo toman ahí soldados fuertes, lo llevan a una habitación, lo amarran y lo castran. Eso sí que duele acá, hermano. No es solo el dolor físico, esa es una herida al alma. Pero Daniel, en la soledad de la Babilonia, guardó su corazón. Y eso son las grandes pruebas. Las grandes pruebas que hacen que Dios se vuelva y le dé toda su fuerza. Y Dios le dice a los castrados: no digan que son árboles secos. Porque este Daniel y sus amigos fueron árboles que dieron tanto fruto, tanto fruto. Y Dios le reveló tantas cosas a Daniel. Reyes se levantaban y caían, y él seguía intocable al lado de los reyes. Oh, Ramaisa, aquí, Arabasaya. Los sacrificios abren puertas, hermano. Los sacrificios dejan herencias. Oh, Ramaisa, aquí, y ahora prepárate para esta herencia del profeta Daniel. Él dejó una herencia. Dejó oro, dejó mirra y dejó incienso. Los famosos reyes magos, que no son más que ficción, Baltasar, Melchor y el otro,
ellos provenían, no eran tres. Los verdaderos estudiosos dicen que eran muchos reyes magos que venían de la región de Babilonia. Uno de los honores que tuvo Daniel, después de todas las honras que Dios le dio, es que él quedó a cargo de todos los magos del imperio. Él se convirtió en el mentor de todos los que escudriñaban los misterios. Oh, Ramay Sakara Basaya. De un reino tan vasto que corría casi desde la mitad de Europa hasta allá abajo, hasta la India. Él fue la influencia sobre todos los magos de esa época. Y hay escritos que dicen de que Daniel les habló de un rey que nacería. ¿Sienten la presencia o no? ¿Sienten lo que está pasando aquí ahora o no? Mira la puerta que Dios le abrió por haber guardado su corazón en un día en que nadie lo hubiese hecho. Y él comenzó a enseñar que nacería un rey sobre todas las naciones. Y que la casta de los magos reyes tendrían que guardar oro y incienso y mirra para llevársela algún día a un rey que nacería. Entonces ahora, cuando una estrella nace en el cielo, los reyes magos, que son una casta de estudiosos y eruditos que investigan los misterios de esta tierra, sabían entre sus escritos que uno de sus grandes líderes había dicho: un desconocido Daniel, un desconocido Belsasar, había dicho que un rey nacería. Y él le dijo: lleven oro. Él le dijo: llévenle incienso. Él dijo: llévenle mirra. Esas son las puertas que se abren para los que guardan sus corazones en medio del dolor. El amor todo lo puede. Mira lo que Dios le confió por haber guardado su corazón. Oh, Rica y Samaya, como los demonios están revolcando, mi hermano. Porque esa es la trascendencia de los que aman. Él recibía revelaciones y revelaciones y revelaciones. Lo que parece en Daniel, lo poco que logra escribir. Hay cosas que Dios le dice: séllalas, no las digas, no las escribas. Pero él se vertían de él esas grandes verdades. Oh, Ramá y Saquía. Por eso Dios lo lleva a quedarse a cargo de los reyes, de los magos y de todos los que practican la magia y todos los que practicaban todo eso. Él le dijo: ustedes están todos errados, vengan, yo les voy a decir lo que va a ocurrir. Ellos estaban anonadados con el conocimiento sobrenatural que Dios había puesto sobre él, la revelación que venía de él. Nadie pudo descubrir el secreto del rey, pero él le preguntó a aquel que está sobre todos. Oh, Ramay Sakari Basai. Él legó oro, legó incienso y mirra para el rey que nacería. Oh, Rabay Saquía Rabasaya, en la gloria de Jehová. Entonces, hermano, cuando yo veo esto, yo digo: los sacrificios valen la pena. Los sacrificios valen la pena, aleluya. Los sacrificios valen la pena. Hay un poder incontenible. Dios también desató un poder incontenible. Él hizo el sacrificio más grande. Oh, Ramay Sakari Bakova Rianaya. Él hizo el sacrificio más grande. Y mira lo que provocó: libertad. Trajo libertad a la tierra. Él mató a su hijo y nos dio libertad, nos dio sanidad. Él es un Dios de sacrificios. Dale la gloria. Cuando tú o yo nos negamos a los sacrificios, nos negamos a la fama eterna. Porque Dios, a través del profeta Isaías, ya decía: los castrados que me sirvan tendrán un nombre más grande de los que tienen hijos e hijas. Oh, bendito Cordero. Entonces, para mí ahora no me cuesta imaginarme lo que ese hombre, para qué Dios lo llevó. Dios le dio más hijos y más hijas que las que pudo haber engendrado él. Porque a través de sus palabras engendró una generación. Oh, Rabá Isaquía. Oh, gloria. A través de su clamor y nacieron naciones, hermano. A través de su clamor muchos volvieron. Dios le dijo: Israel va a volver a Jerusalén. Oh, Rabá Isaquía Rabasai. Es la gloria de Jehová. Por eso yo alabo al Rey del cielo.
Porque los grandes sacrificios, cuando uno los da con gracia, no sintiendo, uy, que me cuesta dar esto ahí, y tiene que aparecer uno con un poquito más de fe que tú para apretarte las clavijas y decir, ah, lo que hay que hacer. Así no funciona. Así no se abre nada. Es cuando a mí me nace. Es cuando a mí me nace dar el sacrificio. Por eso el rey David le dijo a aquel que era dueño de la era, yo no le voy a dar nada a Dios que no me cueste, nada a Dios que no me cueste. Y ¿sabes qué? Esto es glorioso, porque cuando vino la rebelión al reino de David, cuando Absalón se rebeló y los sacerdotes en la fidelidad quieren tomar el arca y llevársela a David, ¿se acuerdan? Y David, ¿qué es lo que dice? No dice, si yo he de agradar al Señor, yo volveré a Jerusalén. Y la Biblia dice que él subió descalzo el monte de los olivos. Subió descalzo y llorando. Y los que amaban al rey lloraban al lado de él. Oh, Ramay, Zacari, Basaya. Ese monte sí que ha visto oraciones, hermano. Ese monte sí que ha visto lágrimas. Lágrimas de sacrificio que han quebrantado la maldad, que han quebrantado el infierno, que han destrozado las obras de las tinieblas. Para esto se manifestó el Hijo, para deshacer lo que el diablo había hecho. Y David volvió a Jerusalén y volvió a ver el arca y volvió al tabernáculo, porque sus lágrimas no cayeron en tierra. Jehová sostiene las lágrimas de los que sufren por causa de la justicia. Es la gloria de Jehová. Si te pasa algo duro en la vida, no te amargues. Y Jehová tiene un propósito. Jehová tiene un propósito. Y yo voy a alabarlo solamente. Yo no voy a dejar que la amargura me toque. Yo no voy a dejar que la rabia me toque. Yo no voy a dejar que la decepción o la rebelión me toque. Porque yo sé en quién creí. Y sé que lo que está pasando es para algo grande. Muchos van a ser bendecidos, liberados, sanados. Y voy a ver la gloria de Dios. De eso se trata. Los que hacen el sacrificio más grande son los que ganan. Y hay un anciano de día que le dice al universo, yo soy el Altísimo, el Omnipotente, el que todo lo puede. Yo hice el sacrificio más grande y tengo derecho a salvar a quien yo quiera. De los que están esta noche aquí, ¿cuántos han entendido esta verdad y quieren vivir en el reino así? De eso se trata el reino. Entonces ahora yo entiendo al apóstol Pablo cuando dice, gozaos en las tribulaciones. Él sabe que esas tribulaciones son un sembradío, son semillas que se están poniendo. Él lo entiende así. Y de esa manera el reino fluye. Hacer que si no lo pegará nadie. El reino fluye entre aquellos que saben dar con alegría a Dios. Dale su vida, su corazón, dale su carácter, dale su tiempo. Que Él sea el Señor de todo, pero no con tristeza, ni por necesidad, porque muchos dan para poder cosechar nomás, tampoco por necesidad. Daniel y sus amigos soportaron sus aflicciones, hermano, inimaginables. Pero mira lo que Dios hizo con ellos. Mira cómo sus vidas transformaron el mundo. El haber guardado su corazón volvió a Daniel, sobre todo, un hombre que era la voz de Dios en la tierra. Por eso ahora yo entiendo aquel ángel especial, el ángel de Jehová, que cuando logra llegar a él, peleó 21 días con las tinieblas para llegar a donde estaba él. Príncipe de Persia, de Grecia y todos los demonios de este mundo no querían que él llegara, pero se abrió camino igual. Y había alguien que entendía el clamor de este ángel de Jehová. Era Miguel el arcángel. Miguel el arcángel, uno de los más poderosos seres celestiales, pero él ayudaba a uno que es más poderoso que él. Y el ángel de Jehová le dijo a Daniel, solo él me ayuda, le dice, porque entiéndelo, porque estoy aquí. Yo estoy aquí, le dice, porque tú eres muy amado. Porque eres muy amado, le dijo. Porque eres muy amado, yo vine. Y te voy a declarar lo que ahora viene. ¿Se dan cuenta? Luchó para traer la palabra. Sangró para traer la palabra. Porque él vio la vida de Daniel. Vio cómo sufrió y se mantuvo fiel. Vio cómo soportó el dolor y se mantuvo fiel. Entonces ahora ahí está nuestro ejemplo a seguir. Ahí está. Hombres que eran de carne y hueso igual que tú y yo,
débiles humanos igual que tú y yo, pero su amor fue suficiente. Su amor fue suficiente. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Entonces, el propósito de Dios es revelar su gran amor. Yo entiendo que en medio de este proceso entremos a veces en momentos de crisis. Es entendible. Por eso Dios nos da tiempo. Nos da tiempo. Porque Él sabe que no es fácil. El lograr amar es cosa de dioses. Por eso Él nos da tiempo. Y hay que aprovechar ese tiempo. Por eso Cristo mismo decidió hacerse hombre y venir y enseñarnos cómo se hace. Porque es un sacrificio que valió la pena. Y ese es el sacrificio que nosotros tenemos que asumir con alegría. Con alegría, no con la cara larga. Porque si yo doy con la cara larga, si yo sirvo con la cara larga, ¿de qué sirve? ¿Será válido ante los ojos de Dios cuando alguien le ofrenda algo, su tiempo, su esfuerzo, su renuncia o lo que sea, con la cara larga? Así no funciona, hermano. Tiene que ser con alegría. La Biblia dice que cuando Pedro y Juan fueron golpeados ahí arriba en el templo por haber proclamado la verdad, ellos estaban gozosos de haber sufrido por la causa de Cristo. No estaban ahí moribundos diciendo ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué me pegaron? Si yo hago la voluntad de Dios, ¿por qué? No, ellos estaban gozosos. Estaban alegres por sufrir a causa de Cristo. Entonces yo hago un solo llamado, que no se olviden cuando estén atribulados de estas palabras y que las hagan vida, que el reino florezca, y el reino fluya entre los que de verdad buscan lo que está arriba, porque depende solo de nosotros. Depende solo de nosotros vivir la verdad, hacer la verdad. No se puede enseñar la verdad si el discípulo no está dispuesto a sufrir. Es lo que Jesús trataba de explicar. Él miró a la multitud y la Biblia es clara. Una multitud lo seguía y de pronto se dio vuelta y los mira y le dice: nadie puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque lo estaban siguiendo. Nadie puede ser mi discípulo si no está dispuesto a aborrecerlo todo. Si no está dispuesto a llevar su propia cruz. Que estar siempre gozoso. Esto es muy difícil para los hombres, pero Dios nos ayuda en esto. Si estamos comprometidos con lograrlo. ¿Y cómo Dios sabe que estamos comprometidos? Cuando hacemos todo lo que está en nuestra mano. Pero hay gente que tranca la pelota porque Dios le dice no algo, hermano. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta lo lejana que está mucha gente de Dios? ¿Se dan cuenta cómo hay lugares donde se supone adoran a Dios? De lo único que le hablan a la gente de los derechos que ellos tienen como hijos de Dios. ¿Se dan cuenta cuán distorsionada está la verdad? Y se engañan a sí mismos diciendo, Cristo hizo todo el sacrificio. ¿Y qué dice Él? No sé qué te ponga a construir y te quedes con el puro fundamento, no puede ser. Quedarse con el puro fundamento para Cristo era una derrota. Hay que construir ese fundamento que sostiene la edificación, lo puso Dios porque es la parte más difícil. La más fuerte, la más sólida, la que iba a resistir el peso de toda una construcción. Pero tú sigues construyendo y si te quedas con el puro cimiento, ¿de qué sirve? No sirve de nada, hermano. De nada sirve quedarte con el puro cimiento. Y el problema es que hay mucha gente que cree que por tener solamente a Cristo está listo y no es así. Y no estoy diciendo con eso que el sacrificio de Él no sea suficiente. Lo que estoy diciendo es que su sacrificio demanda algo más. Algo que me toca a mí hacer. Y hacerlo con alegría. Por eso Jesús decía, no basta con ir detrás de mí en medio de una multitud. Tienen que tomar su cruz. Y es por eso que muy pocos llegan al final. Entonces, hermanos, si estamos sirviendo a Dios, si se supone hemos entendido el propósito del llamado, guarda tu corazón de que Dios no te vea amargado porque estáis peleando la buena batalla, hermano. Porque si andáis amargados, si andáis choreados, si andáis enrabiados, si andáis bajoneados por causa de ser fiel a Cristo, entonces mejor no lo hagas.
No lo hagas, porque estás perdiendo pan y pedazo. El sacrificio y la demanda que significan seguir al Señor tienen que ser dadas con alegría. ¿Me entienden o no? Y Dios, todo lo hace Dios. Pero hay alguna complejidad acá en el corazón muy profunda, que lo único que Dios quiere descifrar, si realmente están dispuestos a hacer lo correcto. Porque en el fondo Él lo hace. Pero ¿cuándo Él lo hace? Cuando ve a su hijo, a su hija, que está dispuesto, aquí estoy, a morir nomás. Entonces Él hace lo imposible. Pero si Dios nos ve con reticencia, que no, yo por eso es que ahora yo entiendo a Cristo cuando le decía a la gente, si esto es mucho mejor, váyanse, decía. Y es lo que yo he dicho durante años. Y de eso se trata, bro. No se trata de juntar en un lugar 300, 400, 500 pelados, de los cuales el 90% se van al infierno, hermano. Porque esa es la triste realidad de la iglesia en general. Puede haber excepciones, pero la generalidad es así. Porque Dios lo ha dicho, el espíritu profético que habla por todas partes, lo ha mostrado. Cristo lo ha mandado decir a la tierra un montón de veces. Y hay ciertos sectores que creen y otros que no están ni ahí, porque de lo único que confían y creen es de lo que estudian, leen, investigan, y eso es tan peor que lo otro, hermano. ¿Lo ven? El reino de los cielos es de los que toman su cruz y lo siguen con alegría. Y si hacen sacrificio en el camino, lo hacen con alegría, no con la cara larga, porque con la cara larga no se recibe. El sacrificio tiene que ser con alegría. Dios no entregó a su hijo a regañadientes, lo entregó gustoso, asumiendo el dolor que él iba a vivir también como padre, pero lo entregó. Y es por eso que es poderoso en el mundo espiritual. Por eso es que ahora en el nombre de Cristo no hay demonio que no se incline, porque hay un poder espiritual que se desató. ¿Y de parte de quién? Del propio Padre. Entonces alguien que conoce a Cristo y enfrenta a un demonio y tiene comunión genuina con Dios, lo somete en el nombre de Cristo, porque hay un poder, una furia que se desata. ¿Contra quién? Contra aquellos que se oponen al reino del Padre, porque Él hizo el mayor sacrificio. La trascendencia del profeta Daniel y de tantos hombres de la Biblia pasa por su sacrificio, por la capacidad de entrega, por la capacidad de amar que tuvieron. Porque se sacrificaron no por buscar un estatus o un reconocimiento. Se sacrificaron porque ellos amaban a Dios. Lo amaban. Ellos no lo hacen para que sus nombres no se olviden en Babilonia, ahí en las arenas. No, ellos lo hicieron porque ellos no querían soltarse de Dios. Y por eso guardaron su corazón de enojarse con Dios, de enrabiarse por lo que estaban viviendo y por la injusticia y las humillaciones y las vejaciones a las que los expusieron. Por eso Dios se desató a favor de ellos. Ahí está el poder del sacrificio. El rey, ¿no es cierto?, de los moabitas desató un poder infernal contra los israelitas. ¿Y saben por qué los israelitas retrocedieron? Porque ellos estaban asociados con gente como Acab. Estaban asociados con los edomitas. De hecho, el propio Eliseo les dice, si no fuera por el respeto que siento por Josafat, yo no estaría aquí, dice. ¿Se acuerdan? Por eso ese poder demoníaco. Pero ¿saben lo que Dios dijo por boca de Balaam cuando Balac lo trata de seducir con una paga para que maldiga a Israel? Dios dice, no hay brujería, dice, que prospere contra mi pueblo. Y más abajo dice, parafraseando, los he convertido en una manada de leones que no descansarán hasta acabar con todos sus enemigos. Eso dice. El poder que desató este rey pagano, demoníaco contra Israel, pero por eso, porque los que estaban peleando no estaban en comunión con Dios. Pero el rey David dijo, yo no voy a temer a saeta que huele de día, ni a ningún terror nocturno. Porque hay un pacto, hay un sacrificio más grande a nuestro favor. El del Padre. Un sacrificio desinteresado, solo para salvar. De eso se trata el reino. Entonces, la próxima vez que ustedes estén haciendo un sacrificio, no anden con la cara larga. Háganlo con alegría. Y cuando les pida la otra milla, no digan, está bueno ya. Así la cuestión no funciona.
Porque la otra milla la dan los que aman. La otra milla la dan los que aman. ¿Lo ven? Procuren eso, hermanos. Procuren que el reino se desate. Cuando hay amor, el reino se desata. Cuando hay pasión por él, el reino se desata. Cuando se proclama la verdad, el reino se va a desatar y todo el mundo lo va a ver. Y los que aprendieron a amar van a ser exaltados en medio de esa luz sobrenatural que Dios va a desatar. Porque para Dios lo único que vale es el que ama. Así que no nos olvidemos de esta gran verdad. Amén. Tome la mano de alguien por ahí, vamos a darle gracias a Dios. Oh, bendito Adonai. Tú quisiste el sacrificio más grande. Un sacrificio que hasta el día de hoy pone de rodillas a cualquier demonio. Un sacrificio que hasta el día de hoy quebranta al mismo infierno. El mayor sacrificio que desató una furia incontenible a favor de aquellos que iban a ser salvos. Por esto te damos la gloria, bendito Adonai. Levántate en esta noche, Padre. Que mis hermanos y yo podamos ser guiados por el Espíritu. Y todo aquel que oye esta palabra sea guiado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu rompa toda maldición. Que se deshagan los poderes infernales en esta ciudad. Que todo lo que han hecho los sirvientes del infierno caiga sobre sus propias cabezas. Oh, Ribay Samaya Coba. Pero para los que aman tu nombre, para ello hay, aleluya, libertad. Para los que han vivido íntegramente, para ello haya una nueva esperanza, haya una nueva oportunidad, aleluya. Que para ello los cielos se abran y el Espíritu lo despierte a algo mayor. Rabay Saquía Ramasaya. Levántate, Rey de Gloria, y desmantela toda obra del enemigo. Todo plan demoníaco se ha consumido por el poder de un pacto, de un sacrificio que es más grande que cualquiera que esta tierra haya visto. Glorifícate, amado Rey. Aviva tu obra en medio de este tiempo. Aviva los corazones en medio de esta generación, para que la luz de Cristo resplandezca y el poder de un sacrificio sin igual se manifieste en medio de esta generación. Y los que lo creen dicen: 1, 2 y 3. Aleluya. Ahora busque a alguien, bendíganse unos a otros. Hemos terminado.